Bueno, después de unos buenos dulces y un café todo se ve mejor, ¿eh? Os veo ya con mejor cara. Venga, ¿cómo va vuestro autoanálisis, vuestra introspección? ¿Vais ahí tomando notas de áreas de mejora? O también, a lo mejor decís, oye, esto lo hacemos muy bien, ¿no? También nos estamos reafirmando en positivo, con lo cual, qué bien. Sirve para reafirmarse también. No solamente que tengo que mejorar, sino que cosas ya hago bien. Bueno, nos habíamos quedado ahí en dinámica de pareja. ¿Cómo son nuestras dinámicas? Pues el tema de la distribución de tareas, claro, ¿qué tiene que ver con la sexualidad, la distribución de tareas? Pues lo que os decía antes, ¿no? Si hay uno de vosotros que se carga demasiado y está demasiado sobrecargado, tiene mucha carga mental, mucho peso en la mochila, pues indudablemente pensad que eso va a afectar a vuestra intimidad. De ahí lo fundamental que es hacer un reparto, intentar cómo nos podemos repartir, ¿no? Fijaros, lo comentaba antes con una pareja, nos reíamos porque decíamos, es que es la casa, los hijos, el trabajo, nuestros problemas particulares y, y después nuestra vida en pareja. Y al final somos como unos malabaristas que tenemos en nuestras manos un montón de bolas e intentamos que no se nos caiga ninguna, ¿verdad? Y las bolas, sobre todo las relaciones, son las bolas más frágiles. Si se caen, se rompen. La bola de la salud también es muy frágil y si se cae, se rompe. Por lo tanto, qué importante es de todas esas bolas cuidar la salud y cuidar las relaciones, ¿eh? Pero somos como malabaristas que intentamos cuidarlas todas y que no se nos caiga ninguna. Entonces, en esa distribución de tareas, si muchas veces son las mujeres las que llevan mucha carga, no en todos los casos, pero sí la tendencia, ¿verdad?, nos dice que la mujer lleva muchísima carga de esas tareas invisibles, como decía antes, de las agendas de los niños, si a los niños les faltan calzoncillos en los cajones, si tienen la camiseta limpia para mañana. Todas esas cosas que te van generando una serie de preocupaciones, de ruido mental que está ahí, ¿vale? Y que lógicamente pues todo esto es incompatible con estar relajada. Entonces, en este caso los hombres, ¿no? Cuanto más podáis compartir, ¿no?, estas funciones y estas labores, lo que estáis haciendo es quitando peso y preocupaciones de la cabeza de vuestras parejas, ¿eh? Fijaros que muchas veces los ritmos que tenemos las parejas también hacen difícil encontrar un momento. Perdón. Hay personas que se van a dormir, mujeres que se van a dormir muy pronto o viceversa, hombres que se van a dormir más tarde y entonces esto hace también pues que nuestros ritmos como que no nos encontramos, ¿no? Uno es más nocturno, otro es más diurno, entonces vamos con estos ritmos descompasados. Yo no tengo ganas de meterme en la cama ya, bueno, pues me quedo un poco más. Bueno, entonces estas dinámicas, ¿verdad? Como hablábamos, estas dinámicas de pareja muchas veces nos dificultan la intimidad. Con lo cual yo siempre recomiendo aquí que tengamos al menos una o dos veces a la semana pues en nuestra agenda ese tiempo en el que vamos a irnos a nuestra alcoba, ¿no?, a nuestro rincón, que no se dice de que nos vamos a dormir, nos vamos a la cama, sino ese espacio en el que nos vamos a nuestro espacio privado, pues para poder leer tranquilamente, para poder charlar, para poder escuchar música, para poder abrazarnos. No necesariamente la pretensión es tener un momento de intimidad sexual. Si surge y sale, genial, porque habrá más probabilidad que salga en medio de ese espacio en que no hay tele, no hay pantallas, estamos escuchando música, estamos leyendo, estamos compartiendo lo que estamos leyendo. Y nos contamos un poco el día, ¿no? Eso es novedad, porque si la rutina todos los días es cenamos, nos vemos en el sofá, nos ponemos en el sofá, nos ponemos con una película, con una serie y después cada uno pues cuando tiene sueño ya se va a la cama en un ritmo distinto, pues esto es más de todos los días.
son las rutinas que hacemos todas las parejas, ¿no? Más o menos, ¿eh? Se parecen seguramente mucho. Luego ya están las personas que trabajan a turnos y entonces el turno de noche, el turno de día, que ya ahí están totalmente desincronizados, con lo cual es mucho más complicado, ¿no? Pero bueno, podemos de alguna forma pensar al menos un día o un par de días a la semana para trabajar un poco el espacio sería, o la tarea se llamaría sincronizados, ¿no? Podría ser, sincronizados. Y ese sincronizados es que lo preparamos de tal manera que tú y yo acabamos en un lugar privado, que suele ser pues, el dormitorio, ¿no? Pues para hacer cosas que nos gustan juntos, escuchar música, ¿no? O pues charlar un poco de cómo ha ido el día, o simplemente hacernos un masaje, es decir, darnos el uno al otro, ¿no? Pues mira, me duele la espalda, pues yo te doy un masaje, pues tú me tocas a mí los pies. Y esto que es tan relajante y es tan placentero, ¿no? Y que ya nos saca de nuestra rutina y nuestra monotonía. Las expectativas, ¿no? Lo hablábamos al principio. Lo hablábamos al principio. Tener intimidad con tu pareja, ¿qué es para ti? ¿Cómo lo vives? ¿Un gran esfuerzo? ¿Una gran carga pesada? ¿Pereza? ¿Te da pereza? Mirad, a muchas mujeres, no voy a decir a todas, porque siempre está la excepción, pero en muchas mujeres el hecho de no experimentar un deseo espontáneo hace que sientan o que piensen que hay algo mal en ellas. Y esto no es verdad, porque he dicho que el deseo de la mujer es más responsivo, responde a una determinada estimulación previa. Estamos hablando mi pareja y yo de forma cariñosa, estoy disfrutando con la conversación, está teniendo palabras amables y de reafirmación hacia mí, me estoy sintiendo comprendida, me coge la mano, es decir, un clima emocional, ¿no? Y en ese clima aumentan las probabilidades de que el deseo aparezca. Por lo tanto, no lo tenemos que ver las mujeres como, bueno, es que si no me apetece, no tengo que hacer nada que no me apetezca. Es que por esa regla de 3, si tu deseo no es responsivo, no te va a apetecer nunca. Y claro, lo vas a vivir esto de una forma muy catastrófica. Primero pensando que algo te pasa en ti, algo te pasa a ti. Que qué mala suerte que no tienes deseo, ¿no? Que no sabes dónde has perdido el deseo, en qué momento lo perdiste de tu vida, dónde se ha quedado. Sintiéndote culpable. Por otro lado, sintiéndote presionada por tu pareja. Y sintiéndote sin salida. Con lo cual, hay que entender que es una responsabilidad compartida en cuanto a que el hombre entienda que tiene que dar espacios de este clima emocional y que la mujer se tiene que subir al tren de este clima emocional para que de esta manera aumenten las probabilidades de experimentar el deseo. Porque si tú empiezas a recibir las caricias de tu pareja, tú empiezas a acariciarle a él, empiezas a darle unos besos, progresivamente el deseo en muchas ocasiones viene. Pero si ya vas con el pensamiento de no tengo que hacer nada que no me apetezca, pues entonces no vayas a trabajar mañana porque a lo mejor no te apetece. ¿No? Claro, si es por apetecer. La cuestión es si debo hacer lo correcto o debo hacer lo que me apetece. Y por correcto no es una imposición obligada a tener que cumplir. Estábamos hablando en principio de esos versículos de la Biblia, ¿no? Cuando hablábamos de darnos al otro, pero no como imposición obligada, sino de darnos para celebrar el amor, de darnos para contribuir a la unión, de darnos para también experimentar ese placer que no tiene por qué venir desde el principio, entonces decir, ¡guau, me apetece un montón, voy a ello! Es que esto, hay muchas mujeres que no les ocurre. Esto es más propio del amor pasional, ese amor de los primeros años, ¿vale? Porque hay novedad, porque están las hormonas, porque no hay facturas emocionales pendientes. Y entonces esto surge de esta manera.
Pero cuando las relaciones ya se convierten en estables y en duraderas, lo que se ha visto es que sobre todo en las mujeres el deseo baja, ¿vale? Por muchos motivos, pero baja. Porque la dopamina baja y hay más oxitocina, que es ese vínculo del amor, esa hormona del amor. Y que la mujer tiene que entender que su deseo cambia con los años también. Nuestros cerebros cambian y nuestra forma de amar y nuestro deseo no es menos, también se deja influir por todo esto. Por lo tanto, tenemos que evitar esas comparaciones de que yo cuando era joven, pues mira, me apetecía mucho, tenía muchas ganas, y es que ahora, y uno la atribuye a, pues será la edad, será la rutina, y se queda ahí. No, tengo que entender que es diferente. Y tengo que entender que en estas diferencias tenemos que propiciar la pareja, este clima, esta conexión emocional, estos espacios para la pareja. Porque pensad que con los hijos, con el trabajo, con las preocupaciones, con todas las obligaciones que tenemos, ¿dónde queda espacio para la pareja? ¿No? Y uno dice, bueno, debería ser una prioridad. Bueno, no es que pongamos en la agenda, prioridad, vida de pareja, ¿no? Pero igual que cuidamos los hijos, igual que cuidamos el trabajo, tenemos que cuidar la relación de pareja. Y tenemos que ir haciendo así para encontrar un espacio para la pareja. Y ese espacio, igual que programamos cuando cuidamos de los hijos porque los vamos a llevar al parque, porque los vamos a llevar a no sé qué cena o no sé qué restaurante, igual que cuido del trabajo porque me pongo determinadas fechas y me las separo, lo mismo tenemos que hacer con la relación de pareja. Tenemos que encontrar un espacio para eso. Vale. Significado del sexo e interpretación emocional. Por eso, si cambiamos nuestro significado, si pensamos que Dios nos ha dado la intimidad sexual como regalo, si lo vemos como nuestra responsabilidad a unirme, a vincularme más a mi pareja, si lo vemos como esa entrega generosa, dejaremos de verlo como algo tedioso, algo obligado, dejaremos de pensar el hoy toca. Con esa actitud, hoy toca, pues es muy difícil poder vincularse y poder unirse y poder experimentar ese placer, ¿no? y esa pasión celebrada. Por lo tanto, veamos también que el espacio y la oportunidad es otro de los factores que influyen en la sexualidad. Tener privacidad, es verdad que con hijos o si tenemos personas dependientes en casa es muy difícil la privacidad, ¿no? Pero bueno, tenemos que intentar ver cuál es el huequecito que queda cuando los hijos se van a dormir, ¿no? O cuando se los han llevado los abuelos. Y entonces concederle un trato especial a ese tiempo que ahora escasea tanto y que lo utilizamos como si fuera oro, ¿no? Que lo vivenciamos como si fuera oro, cuando se llevan a los niños o cuando podemos encontrar este espacio en casa en el que estar solos. Y entonces sí que tenemos esa expectativa de voy a hacer todo lo posible para que en este tiempo que estamos solos, y tenemos esa intención de preparar, de guardar en la agenda, de pensar, a ver, porque realmente cuando nos interesa algo, lo hacemos. Todos estos factores están interconectados, se interrelacionan, ¿vale? Fijaros, seguro que habréis detectado los vuestros, ¿vale? Ninguno actúa de forma aislada porque el contexto, al final, el escenario, el contexto, lo es todo. Vamos a hablar ahora de barreras. ¿Qué barreras dificultan la intimidad? ¿Qué es una barrera? En la comunicación hay barreras, en la sexualidad también hay barreras, ¿no? Son todas las actitudes que yo tengo, formas de pensar, formas de sentirme y formas de actuar. Esas son las barreras que van a boicotear,
y van a dañar lo que es mi deseo y lo que es la intimidad sexual. Esas barreras pueden ser personales, es decir, cada uno de nosotros, como he dicho antes, tenemos la responsabilidad de cuidarnos. El autocuidado es algo muy importante. Tenemos la responsabilidad de ver qué está en nuestras manos hacer y hacerlo todo para poder tener una mente y un cuerpo lo más sano posible, ¿verdad? Esto es fundamental, es salud. Pero fijaros que a nivel emocional pueden aparecer, todos tenemos miedo a algo. Miedo al rechazo. Si le digo no a mi pareja, puede que se enfade. Si le digo que no quiero hacer esto. Y entonces, como sé que mi pareja se enfada cuando no tengo relaciones sexuales, pues entonces practico sexo desde el temor. Esto no es sano. Tenemos que tener intimidad desde la libertad, pero no desde el temor. Por eso aquí las parejas tienen que hablar. Decir, oye, mira, necesito explicarte que tengo intimidad contigo para que no te enfades, pero que esto tiene que ver con mi deseo. Quiero trabajar en mi deseo y quiero que tú me ayudes a trabajar en mi deseo. Vamos a ver todos los ámbitos que están ahora mismo influyendo y qué me ayudaría a mí y qué podrías hacer tú por ayudarme a mí también a mejorar mi deseo. Esta es la visión. Esta es la interacción, ¿no? Para poder abordar esto. Pero si lo hacemos desde el miedo, como mujeres no vamos a ir a esa celebración. ¿Quién va a celebrar algo desde el miedo? Desde el miedo no se celebra nada. Vas, cumples y te vas. Y eso no es lo que Dios tiene diseñado para nosotros. No es un cumplir, no es una obligación fría. Es disfrútalo, celébralo, yo te lo he dado, es un regalo para vincularte y unirte y celebrar el amor. Pero cuando una va con miedo y con inseguridad, ¿no? O uno va con miedo y con inseguridad, no puede celebrar nada porque no lo ve como nada bueno. Vergüenza corporal. Cuando tenemos vergüenza de nuestros cuerpos, ¿no? Adán y Eva estaban desnudos y no sentían vergüenza y no se avergonzaban. Pero hay muchos hombres o mujeres, sobre todo mujeres, que al sentirse inseguras con su cuerpo, esto hace que no se sientan guapas, deseadas, y esto influye en su deseo sexual, influye en la relación. Por lo tanto, algo muy importante que deberíamos trabajar las mujeres, si nos pasa esto, es cómo puedo aceptar lo que no me gusta de mí. Todos tenemos partes de nuestro cuerpo que no nos gustan. No te tienen por qué gustar, tienes que aceptarlas. Vivir con aceptación significa poder vivir en paz con aquello que no está como quieres que esté o no te gusta. No es resignación, es aceptación, ¿vale? Por lo tanto, podemos aprender a vivir en paz con cosas de nuestro cuerpo que no nos gustan. Y nuestra identidad no está únicamente conectada con nuestra corporalidad, somos muchas cosas, ¿eh? Por tanto, trabajemos si esto está siendo un factor, una barrera que está influyendo en que yo disfrute de este momento, porque hay algo en mi cuerpo que estoy todo el rato pensando, y mira qué mal está mi barriga, y mira qué mal está mi celulitis, y se dará cuenta de que esto está fofo. No voy a poder disfrutar, ¿verdad? Celebración ninguna con este panorama. Culpa asociada al placer. Hay mujeres que han tenido historias de traumas porque han sido acosadas, han sido abusadas y tienen heridas. Por lo tanto, cuando tú tienes heridas y tú has conectado la sexualidad a algo vergonzoso, algo dañino y doloroso, vas a tener muchos problemas en tu vida íntima. Entonces, es muy importante que, si este es el caso, pues una se ponga a funcionar, a poner en marcha, trabajándolo. Esto a nivel emocional se pueden aprender recursos para sanar las heridas, y para poder sentirte libre en eso tan bonito que Dios nos ha dado, que es la sexualidad. La culpa asociada al placer también muchas veces tiene que ver con educaciones muy restrictivas relacionadas con la educación sexual.
quizá no se ha hablado o se me han dicho cosas muy feas como esto es algo sucio, o simplemente cuando una madre pilla a su hija tocándose los genitales y le dice, eso no se hace, cochina, eso está mal. Dices, ¿el qué está mal exactamente? Si lo que está mal es que lo haya hecho en el salón delante de todo el mundo, pero tú ¿qué mensaje le estás trasladando? ¿Que es algo cochino tocarse una parte de tu cuerpo que Dios te ha creado con ella y que es tu propio cuerpo y que tienes el derecho legítimo de poder explorar y tocar? ¿Como una oreja? Entonces, también ahí tenemos que ser sabios, ¿no? Y poder dar mensajes apropiados respecto a la sexualidad a nuestros hijos. Oye, mira, esto es algo tuyo íntimo y si quieres explorarlo y quieres tocarlo, tienes que hacerlo en un lugar íntimo. Dios te ha dado tu cuerpo, tú puedes explorarlo, pero en un lugar íntimo. Y no damos mensajes contradictorios, porque si no, esa niña puede crecer pensando que algo de su cuerpo le da vergüenza y que no puede tocarlo, y que si lo toca es pecado y está haciendo algo feo y algo malo. Por lo tanto, cuando después sea mayor y tenga relaciones sexuales, tendrá problemas, y se avergonzará. Y habrá culpa asociada al placer. Cuando tenemos problemas de ansiedad, por el motivo que sea, porque tenemos preocupaciones, porque tenemos miedos, inseguridades, acordaros, he dicho que el cortisol es enemigo de la sexualidad. Cuando nuestro sistema de alerta está encendido, la prioridad es la supervivencia. La principal función del cerebro es la supervivencia. Eso significa que si los niveles de cortisol están prolongados en el tiempo, son crónicos, la respuesta sexual disminuye, se ve afectada. ¿Por qué? Porque es más importante estar preparado para defenderme si hay una amenaza o un peligro que para la reproducción. Por lo tanto, no podemos engañar a nuestro cerebro. Tenemos que aprender a gestionar nuestra ansiedad y nuestras preocupaciones. Y si no podemos hacerlo, tenemos que buscar ayuda, ¿vale? Porque nuestra sexualidad, nuestra vida interior se va a ver afectada por esto. Luego también hay barreras personales que tienen que ver con nuestros pensamientos. Luego veremos algunos pensamientos rígidos sobre la sexualidad. ¿Qué creen los hombres, qué creen las mujeres acerca del sexo? ¿Cuáles de esas creencias son erróneas, ¿no? Por ejemplo, luego veremos algunas como pensar que el hombre siempre tiene que estar dispuesto, el hombre siempre tiene que tener ganas. Y cuando de repente la mujer quiere tener sexo y el hombre le rechaza, dice, tiene otra seguro, pero siempre tiene ganas. Y los hombres siempre están dispuestos. Y si no está teniendo ganas, es que pasa algo y pasa algo muy malo. Por ejemplo. Mitos sexuales, ¿no? Como que, bueno, pues hay muchos hombres que han aprendido a entronizar el pene. Y entonces cuando pierden erección, como luego veremos algunas disfunciones, pues es terrible y su identidad se ve gravemente machacada, ¿no? Su masculinidad ahí. Entonces hay mitos como, por ejemplo, que una relación sexual es si hay penetración, por ejemplo, ¿no? Son muchos mitos. El perfeccionismo, conforme hay personas que tienen unas ideas muy rígidas acerca de cómo tienen que ser las cosas. Mira, es que para tener sexo tengo que encontrarme tranquila, súper relajada, la luz tiene que estar así, tenemos que estar súper limpios, no tengo que tener la regla, Entonces, claro, tienen que haber tantas cosas que se alineen, ¿verdad? Que muchas veces es muy difícil al final acabar teniendo intimidad. Comparaciones con el pasado, ¿no? Pues mira, antes cuando éramos jóvenes teníamos relaciones 4 veces a la semana y ahora tengo solamente una al mes. ¿Esto significa que ya no nos queremos tanto? ¿Es el sexo un predictor o un indicador de cuánto nos queremos? Por ahí había una pregunta que se planteaba así. Entonces, bueno, es un indicador, pero hay muchos más. Hay parejas que tienen mucho sexo y poco amor, ¿eh? Las corporales, la desconexión con el propio cuerpo. Cuando tenemos intimidad y estamos pensando en qué me ha pasado en el trabajo, qué tengo que hacer mañana, ostras, lo que ha pasado con mi hijo, pues nos desconectamos, nuestra cabeza va por un lado y estamos
todo lo que está pasando en nuestro cuerpo que podamos estar sintiendo porque nos están tocando, nos están acariciando, no somos conscientes porque no estoy ahí. Por tanto, si me desconecto de mi cuerpo, no puedo excitarme. Y si no me excito, no hay deseo. Y por lo tanto, pues van a haber más complicaciones porque puede haber dolor, no va a haber orgasmo, en fin, la cosa se complica. Esto lo he comentado antes, cuando hay una imagen corporal negativa, el cansancio crónico, pues hay muchas personas que viven muy cansadas de forma constante, sobre todo muchas mujeres que si tienen mucha más carga, pues lógicamente el cansancio físico es uno de los elementos que más mata el deseo. Por eso, cuando una pregunta que hicisteis en la encuesta era ¿cómo puedo hacer que mi pareja tenga más deseo? Pues contribuye para que tu pareja esté menos cansada. Empieza por ahí. Si puedes conseguir que tu pareja esté menos cansada contribuyendo de alguna manera, ya vas a conseguir mucho. Porque cuando no estamos cansados, cuando estamos en vacaciones, estamos menos cansados, dormimos más, no tenemos presiones, no hay despertador. Y entonces aumentan las relaciones sexuales. Por lo tanto, el cansancio, ¿vale?, es uno de los grandes enemigos de las parejas. La historia personal, experiencias negativas previas, cuando las personas hemos tenido otras relaciones sexuales en el pasado, por ejemplo, con otras parejas, o hemos tenido experiencias sexuales con nuestra pareja que han sido negativas, pues porque hay dolor, porque hay una eyaculación precoz, pues eso predispone en el futuro, porque las personas hacemos algo que es la ansiedad, decimos ansiedad anticipatoria. La ansiedad anticipatoria es estar pensando en cosas negativas que van a suceder cuando tengamos relaciones de intimidad. Entonces, si hemos tenido sexo, si hemos tenido relaciones íntimas y estas han sido desagradables, lo que yo estoy aprendiendo es a identificar esto como algo que debo evitar. Entonces, no voy a desear tener relaciones sexuales. Entonces, fijaros que estas experiencias previas también actúan ahí de barrera a la hora de tener una vida saludable, ¿no? Tenemos que aprender a ver cómo podemos, y esto luego lo hablaremos en las disfunciones sexuales, cómo podemos manejar esto. La educación sexual restrictiva, que ya lo he comentado, los traumas no elaborados, que también lo he dicho, ¿no? Cuando las personas, hombres o mujeres, hemos podido ser abusados en la infancia y esto nos ha podido generar un trauma. Y eso no lo hemos trabajado, no lo hemos hablado, no lo hemos compartido con ningún profesional y está trabajado. Por supuesto que va a influir negativamente en las relaciones sexuales y en la forma en que nos vamos a relacionar con nuestras parejas. O modelos relacionales poco saludables, ¿no? Cuando las parejas tienen dinámicas que son más tóxicas y más destructivas, como por ejemplo cuando hay muchos reproches, esto mata el deseo. Comunicarnos a través del reproche es una gran barrera y veremos cuál es la alternativa. Después, la gestión emocional, dificultad para identificar las emociones. Pues hay muchas personas que les cuesta mucho saber qué están sintiendo. Estamos hablando de inteligencia emocional, la capacidad para identificar lo que yo siento en el momento que lo estoy sintiendo y luego sacarlo fuera. Hay muchos hombres, aquí la tendencia es más los hombres que las mujeres, que les cuesta mucho reconocer lo que les pasa, lo que sienten. Sus cuerpos transmiten que en algo no va bien, pero no saben expresar qué es lo que no va bien, porque no han aprendido a identificarse con las etiquetas emocionales, hablar desde la tristeza o desde la rabia, desde la frustración, desde el miedo, desde la inseguridad, desde la culpa, desde los celos, desde la inferioridad. No han aprendido, o mujeres que no han aprendido a utilizar estas etiquetas emocionales. Entonces, si yo no sé lo que me pasa por dentro, ¿cómo te lo voy a contar a ti? Si yo no sé cómo se llama lo que me pasa, yo cuando trabajo la inteligencia emocional siempre digo, descárgate de internet, que hay miles de listados de emociones, tanto agradables y desagradables, hazles un pantallazo y póntelas en tu móvil. Y cuando te sientas de una forma desagradable, cuando no te sientas bien, coges el listado y dices, a ver, ¿cómo me siento? Y dices, parece que con esta me identifico. Frustrado, me siento frustrado. O siento un sentimiento de inferioridad. O me siento no querido. O me siento rechazado. Elige la tuya, ¿vale? Entonces vas a tu pareja y le dices, es que me siento frustrado por...
¿Qué te pasa? Nada. El hombre se cierra en su concha. Y la mujer coge la palanca, como el libro, e intenta. Pero hombre, algo te debe pasar, cuéntame. No, nada, no me pasa nada. Porque piensan que no sirve para nada contarlo. ¿Para qué te voy a preocupar si te lo cuento? Todas esas creencias, esas barreras cognitivas de las que hemos hablado antes, que entorpecen el vínculo afectivo. Porque entonces la mujer se siente desconectada. Porque si sé que te pasa algo, porque estás más distante o más irascible y más lejano, pero no me comunicas qué te pasa, puedo pensar que es por mí. ¿Ya no te gusto? ¿Ya no me quieres? ¿Ya no te pongo? ¿Qué pasa? ¿Cómo no hablamos? ¿Cómo no nos comunicamos? No podemos resolver. Por tanto, fijaros que otra barrera es la dificultad para identificar emociones. Tenemos que aprender a hablar desde lo que sentimos. Y tenemos que dar este paso adelante que se llama hacerse vulnerable. ¿Qué es la vulnerabilidad? La vulnerabilidad no confundir con debilidad, porque hacerse vulnerable requiere de mucha valentía. Hacerse vulnerable es decir que te sientes incómodo, que te sientes cansada, que te sientes triste, que te sientes inseguro, que sientes celos, que sientes miedo, que sientes dolor, que sientes desamparo. Eso es hacerse vulnerable. Desnudarte, y estaban desnudos, y la desnudez no es solamente física, también es desnudez emocional, la que tú te abres al otro y le dices cómo te sientes para que el otro pueda empatizar contigo y ponerse en tu lugar. Y ahí se habla de esa conexión emocional que tanto necesitamos, sobre todo las mujeres, y que también hace al hombre que se lo acaba llevando todo hasta que se cuece en su propio jugo. Y entonces empieza a encontrarse tan mal, porque no saca las cosas. Por tanto, fijémonos que esto es otra barrera, la dificultad para identificar emociones. Evitar el conflicto también, ¿no? Porque muchas veces no queremos que haya conflicto, entonces no hablamos para que no pasen cosas desagradables. Pero es que de lo desagradable también hay que hablar, porque es que solo se superan los baches y los atascos si conseguimos hablar de lo que es desagradable. Pero qué importante es que sepamos hablar desde una forma asertiva, que luego hablaremos un poco de qué es esto, ¿vale? Cuando las parejas no hablan para evitar el conflicto, los conflictos se hacen más grandes. El problema no es el problema, sino no tener herramientas para hacer frente al problema. Esta es la cuestión. El uso del sexo como obligación, que ya lo he comentado antes, ¿vale? O como moneda de cambio. Cuando utilizamos el sexo estratégicamente, Dios nos lo da como regalo y yo lo utilizo como una moneda de cambio para sacar algo de ti. Si te portas bien, tendrás sexo. ¿Eso qué es? Utilizar el sexo como una transacción. Si te doy sexo, me haces más caso. Si te doy sexo, trabajas más en casa. ¿No? Dios no ha creado el sexo como una moneda de cambio. Lo ha creado para unir. Lo ha creado como vínculo. Lo ha creado para celebración y no para que mercadeemos con él. Estrés y estado de ánimo bajo. Bueno, pues cuando estamos decaídos, no necesariamente deprimidos, pero sí nuestro ánimo está trastocado, pues lógicamente el deseo sexual también va a bajar, ¿no? Porque la tristeza precisamente también hace que baje la dopamina, la oxitocina, la serotonina, y entonces pues todo esto lógicamente hace que nos queramos meter hacia adentro. Nos metemos en nuestra cueva, estamos menos abiertos socialmente, estamos menos capacitados para ver las necesidades de la otra persona. Por lo tanto, si nos encontramos muy decaídos durante un tiempo determinado, no dejemos que pase demasiado tiempo, porque tenemos derecho a encontrarnos tristes, a encontrarnos nerviosos, preocupados. Pero si bien no somos culpables por sentir así, sí somos responsables de la gestión que le vamos a dar a esto para que esto no se instale demasiado tiempo y empiece a hacer aguas nuestra relación.
Así que recuerda que reconocer la barrera es el primer paso. Me imagino que ya estáis reconociendo vuestras principales barreras, ¿verdad? Espero que las estéis ahí apuntando para decir, ¿y cómo la trabajo yo? ¿Vale? Ya la he identificado, ¿cómo la voy a trabajar? ¿Qué puedo hacer? Porque el tema no es tanto la barrera, sino lo que tú vas a hacer para superar esa barrera. Eso es lo importante. Tú no eres el problema, es un patrón de circunstancias que se dan, ¿eh? No hay que verlo desde el victimismo, desde yo soy el problema. No, hay una serie de circunstancias que se están dando en ti, en tu relación de pareja, y podemos ocuparnos de estas. Se pueden trabajar y se pueden transformar. Bien. Más barreras que dificultan la intimidad. La comunicación, ¿vale? Sabemos que la comunicación es fundamental en todas las relaciones y para que una relación funcione, la comunicación tiene que ser asertiva. Puede ser pasiva o agresiva, luego hablaremos más de esto, ¿no? Pero la comunicación, la falta de diálogo, no saber hablar abiertamente de lo que nos pasa, no saber hablar abiertamente sobre sexualidad, porque nos incomoda, porque me da vergüenza, porque nunca hablo de ello, porque es un tema tabú, porque nunca hablamos de ello, porque puedes pensar que en realidad siempre lo único que me interesa es esto. Entonces, permitámonos hablar abiertamente de lo que nos gusta, de lo que nos atrae, de lo que nos gustaría probar, de lo que no nos gusta, de lo que nos hace daño, de lo que preferimos evitar, ¿no? Hablar abiertamente. Cuando hay demasiados silencios acumulados, las parejas se empiezan a desvincular, se empiezan a desunir, empieza la desconexión emocional y hemos sido creados por Dios para estar conectados, para estar conectados. De hecho, hay 3 relaciones fundamentales. La primera, nuestra relación con Dios, la más importante. De aquí parte todo. Mi comunicación con Él, mi comunión con Él, mi intimidad con Él. En segundo lugar, la relación conmigo. ¿Cómo es la relación conmigo? ¿Qué ambiente hay por dentro? Si entráramos dentro de vosotros, si yo pudiera ver qué hay ahí dentro, ¿habría un buen ambiente o habría un mal rollo? Los diálogos, cómo te tratas, cómo te hablas. ¿Hay buen ambiente ahí dentro? Porque si no hay buen ambiente, pues la cosa no pinta bien para la tercera relación, que es tu relación con tu pareja. Por lo tanto, qué importante es, ¿verdad?, que tengamos en orden estas 2 principales relaciones para después ese diálogo, esa comunicación abierta con nuestra pareja también pueda funcionar. Temas tabús. Normalmente el sexo es un tema tabú. Me comentaba esta semana una clienta, no, yo es que le dije a mi pareja ya hace mucho tiempo que a mí me costaba llegar mucho al orgasmo. Digo, ¿y qué te dijo él? Se me quedó mirando y me dijo, dice, eso fue todo. Pues no sé, no sabemos qué pensaría él, porque solo le dijo, y ahí quedó todo. Cuando no hay una comunicación abierta, no sabemos lo que pensamos del uno del otro. Se generan muchos malos entendidos y nuestra mente, que va muy rápida, rellena los silencios, rellena los huecos, ¿no? El marido pudo pensar algo así como, ¿lo estaré haciendo bien? Si mi mujer no llega al orgasmo, ¿será culpa mía? ¿No le gustaré? ¿Ya no le atraigo? Pero se quedó ahí. No sabemos si él a partir de ahí empezaría a preguntarle, oye, ¿puedo hacer algo porque contribuir a tu placer? ¿Hay algo que pueda hacer diferente? ¿O simplemente siguió yendo a la suya, a llegar a su propio placer, sin importar si su mujer tenía placer o no? Cuando entramos en estas actitudes individualistas, estas actitudes egoístas, esto nos desune. Porque es algo recíproco, mutuo y compartido.
Suposiciones en lugar de preguntas, ¿vale? Comunicación dañina, críticas, reproches o ironía. Lo he dicho antes, los reproches, la ironía, los sarcasmos. Pensad qué tasa de todo esto tenéis en vuestra comunicación. ¿Cuánto utilizo yo los reproches, los sarcasmos, las críticas o la ironía para comunicarme con mi pareja? Porque demasiado de esto erosiona, desgasta el deseo. Tenemos que aprender a comunicarnos de forma respetuosa, amable y asertiva. Estar enfadados no nos da derecho a no respetar y a utilizar los reproches y los sarcasmos. Heridas no sanadas por palabras, como hay silencios, como nunca hemos hablado de esto, como nunca abiertamente has reconocido lo que has hecho, como no ha habido una disculpa, se van acumulando. Las cosas no se acumulan porque nos hagamos daño. Hacernos daño es humano. Las relaciones tienen desgaste. ¿Por qué? Porque somos imperfectos y nos vamos hiriendo unos a otros a lo largo de los años y se van acumulando esas facturas emocionales. Pero esto no es tanto el problema, porque esto es algo que no se puede evitar, sino cómo resolvemos, cómo acabamos resolviendo las heridas. ¿Lo hablamos? ¿Somos capaces de reconocer lo que hemos hecho mal o el orgullo y la soberbia nos abanderan? Qué importante es que pensemos sobre esto, porque cuando somos capaces de reconocerlo, como dice el Señor, porque si confesamos, hay libertad y hay restauración. Si confiesas lo que has hecho que no está bien y le dices a tu pareja, reconozco que esto que he hecho, o reconozco que me he comportado de forma egoísta, reconozco que me he comportado de forma estúpida, reconozco que me he comportado de forma, porque una cosa es comportarte de forma egoísta y otra cosa es ser un egoísta, que son dos cosas muy diferentes. No somos, el verbo ser solo se lo atribuimos a Dios, que es el yo soy. Nosotros nos comportamos de forma egoísta, nos comportamos de forma estúpida, nos comportamos de forma tonta, a veces todos, porque todos fallamos y eso genera heridas. Pero cuando las podemos reconocer delante del otro y podemos pedir perdón y el otro acepta esto, entonces la herida queda sanada y podemos continuar adelante. Por tanto, qué importante es que tengamos mecanismos de restauración. Evitar hablar por miedo a herir. Muchas personas no son asertivas, no dicen lo que piensan, lo que sienten, porque creen que van a hacer daño a la pareja. No, es que si le digo que esto no me gusta, pues se puede enfadar o le puedo hacer daño. Bueno, puedes sustituirlo por decir, en vez de esto no me gusta, mira, me gustaría más si en vez de aquí me tocaras aquí. ¿Ves? Es otra forma de decirlo. Me gustaría más sí, en vez de decir, esto no me gusta. Ya, pero ¿le das alguna alternativa o simplemente dices, esto no me gusta? Porque decir, esto no me gusta y no dar nada a cambio es no decir nada. Esto no me gusta. Mira, me gustaría más, agradezco que te esfuerzas en hacer esto, pero me gustaría mucho más y lo disfrutaría mucho más si tú me tocaras a la derecha en vez de a la izquierda o me acariciaras de esta otra forma. Bueno, esto dicho así, ¿no? Ya parece que va a caer mucho mejor. Resignación en lugar de diálogo. Cuando tenemos pensamientos como no sirve para nada hablar, nunca me escucha, va a la suya, no le interesa, le haré daño, no quiero preocupar, no quiero meter más problemas, ya tiene bastante con lo suyo, esto es cosa mía. Pues todo eso son creencias erróneas. Y entonces, silencios. Y aparece la resignación. Vivir con resignación no es vivir con aceptación. Vivir con resignación es vivir generando y gestando dentro de nosotros, al final, resentimiento. Y ya sabemos que el resentimiento acaba echando raíces, como dice la palabra, raíces de amargura. O simplemente miro para otro lado y hago como si todo está bien, cuando no está bien.
Y van siendo esas fisuras y son esas heridas invisibles que no se ven, ¿no? Hacemos como que no pasa nada, pero vamos desconectándonos cada vez más. Hay parejas especialistas en actuar como si no pasara nada, pero en realidad nunca resuelven, nunca restauran y cada vez están más distanciadas. Y evidentemente esto es una barrera. Barreras que dificultan la intimidad en cuanto a lo relacional. Los conflictos no resueltos. Cuando hay cosas que no se resuelven, sabéis que salen y vuelven a salir, y vuelven a salir, y vuelven a salir. Y no resolver los conflictos erosiona la relación. Por lo tanto, hay conflictos que pueden llevarnos a estar ahí toda nuestra vida. Incluso aprender pues, a vivir con ellos, ¿verdad? Sabemos que está ahí, que eso no se toca. Pero por eso es muy importante tratar en la medida de lo posible, aunque no lleguemos a ninguna salida, sí por lo menos pedir perdón o tratar de tener alguna actitud que provoque el menos daño posible a la relación de pareja. Cuando hay una distancia emocional crónica ya, ¿no? Como os comentaba, que hay parejas, esta pareja que llevaba 10 años sin relaciones sexuales por lo menos, donde cada uno hace su vida, su relación está basada en la logística, básicamente, a compañeros de piso y poco más. Has dejado de ver hace muchos años a tu pareja como un amante, como a una pareja. Entonces, cuando dejas de ver a tu pareja como amante y simplemente es el padre de tus hijos, ese con que compartes los gastos de casa, ese con el que compartes las obligaciones y las responsabilidades y la logística, peligro. Porque tenemos que seguir viendo a nuestra pareja como el amante que también, o la amante que también es, y darle espacio en nuestra vida pareja precisamente para esto. Cuando uno se casa, tiene mucho espacio para la vida de pareja, porque no hay hijos y las responsabilidades todavía son pequeñas, ¿verdad? Y ahí hay que invertir mucho, 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 mucho. Algunos psicólogos equiparan la relación de pareja a una cuenta bancaria, en el sentido de que cuando tú intercambias besos, caricias, viajes, salidas, actividades agradables en pareja, sexo, estás invirtiendo en tu vida en pareja, ¿vale? Y eso es lo que las parejas tenemos que hacer, invertir, invertir, invertir. Porque luego van a venir los gastos, los conflictos, los problemas, la rutina, la monotonía, los hijos, y van a empezar a desgastar, a desgastar, a desgastar. Pero si tú por otro lado sigues invirtiendo, invirtiendo, invirtiendo un poquito todos los días, la cuenta no se queda en números rojos. Porque eso es lo que queremos todos, que a pesar de que hay gastos, la cuenta esté saneada y nunca se nos quede en números rojos. Pues lo mismo tenemos que hacer las parejas. Tenemos que invertir cada día un poco, porque luego van a venir gastos gordos, como conflictos grandes o pequeños conflictos, microconflictos de todos los días, pequeñitos roces, pequeñitas cositas, pero que son como goteritas que están ahí todos los días, ¿no? Esa rutina, esa monotonía silenciosa que no nos damos cuenta, pero va desgastando y erosionando. Y entonces la cuenta cada vez se nos va quedando más pobre. Entonces, claro, cuando viene algo gordo, pues la pareja no puede sostenerlo, porque tenía la cuenta tan mal que se ha quedado ya en números rojos. Y luego recuperar esos que cuesta tanto, ¿vale? Nos cuesta tanto, ¿verdad?, recuperar una cuenta en números rojos. Pues esto es lo mismo. Por tanto, tener esa visión estratégica ahí de inversión, de invertir. Todos los días un poco. Evidentemente todos los días no va a haber una intimidad sexual, ¿no? Ojalá, ¿no?, tuviéramos el espacio y el tiempo para... Pero no es realista. Pero sí todos los días puede haber espacio para un buen abrazo, una palabra de afirmación, una sonrisa cómplice, un mensaje bonito, una palabra amable. Y esas inversiones cuestan tan poco de hacer, pero generan tanto en la cuenta de resultados, ¿vale? Así que vamos a intentarlo. Fijaros que la falta del desequilibrio también era otra barrera relacional. La falta de tiempo compartido de calidad, desigualdades en roles y responsabilidades, ya lo he hablado antes. Esa injusticia percibida en la relación de cuando las parejas empiezan a contar.
yo porque yo hago esto, esto, esto y tú haces esto, esto, esto. Como dice una compañera, la pareja tiene que empezar a dejar de contar y empezar a sumar juntos. Y no dejar de llevar cuentas individuales de todo lo que yo hago. Mira todo lo que yo hago, ¿no? Nos encanta recordarle al otro todo lo que hacemos. Es como que nos hace bien, ¿no? Nos deja como a gusto con nosotros mismos. Como que hemos cumplido. Y somos buenos y lo estamos haciendo bien. Y entonces el otro de repente, ¿no? Se siente ahí pequeño como diciendo, bueno, entonces ¿yo qué hago? ¿No? Si tú haces tanto. Entonces dejemos de contar individualmente y empecemos a sumar los dos juntos. Por eso aquí veamos cómo están las cargas, ¿no? Sentémonos, hablemos de ello. Oye, ¿cómo podemos repartir? Porque no es una cuestión de cuánto tú haces, es cuánta carga mental, física tienes tú. No si cuenta el 1, el 2 o el 3, no. ¿Cuánta carga tienes? ¿Puedo hacer algo por aligerar tu carga? Este es el camino. Y no el reproche de, es que claro, yo como hago esto, 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 porque si yo hiciera esto como tú, no estaría como tú. Claro, entiendo que estés bien, porque la que lleva esto soy yo, o el que lleva esto soy yo. Eso es un reproche. Cambiemos la posición comunicativa y digámosle, oye, llevas mucha carga, estás cansado, estás cansada, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo aligerarte la carga? Eso es sumar. No sentirse valorado o valorada. Necesitamos sentirnos admirados, admiradas por nuestras parejas. Qué importante es esto. El deseo sexual tiene mucho que ver con sentirme valorada, querida por mi pareja. Admirado, admirada. ¿Cómo lo haces? Simplemente, si no lo tienes claro, pregúntale, oye, ¿tú te sientes? Luego haremos un ejercicio. ¿Tú te sientes admirado, admirada por mí? Pues, porque muchas veces creemos que lo estamos haciendo bien y le preguntamos al otro y dices, pues a mí no me llega eso. Oye, pues yo lo hago, pues yo te lo digo, pues yo intento que, ya, pero si a mí no me llega, es como decir que el sol existe, que tú lo ves, pero resulta que a ti no te calienta. Pues bueno, da igual que esté el sol, a ti no te está calentando. ¿Qué más te da que haya sol que no haya sol, si a ti no te llega? ¿Qué más da que te diga que te quiero, no te quiero, si es que tú no te sientes querido o querida? Cariño, ya sabes que sí, que te quiero. Si es que yo no lo digo, tú ya lo sabes que yo te quiero. Típica frase, ¿verdad? ¿Cuántas veces lo hemos oído? Y lo que queremos es que nos hablen, que nos afirmen las cosas. Las personas necesitamos que nos digan las cosas. No las damos por sentado. Como ya me dijiste un día que me querías, ese día hace ya muchísimos años, pues mira, yo ya vivo de rentas. Como ya tuvimos sexo hace 15 años, sigue viviendo de ese placer. No vivimos de eso. No se puede vivir de rentas. En las relaciones, no. Invisibilidad emocional. Pantalla, 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 pantalla. Hoy en día, ¿vale? La revolución tecnológica. Y es que en una pantalla puedes leer la Biblia, puedes meter dinero en el banco, puedes mandar correos electrónicos, puedes chatear, puedes hacer una videollamada. Como dice mi marido, es que en el móvil lo puedes hacer todo. Pues sí, es verdad. Puedes hacer de todo. Y como siempre estás haciendo cosas diferentes, ¿verdad? Pero cuando no nos sentimos visibles, hay problemas. Por lo tanto, está bien, no estoy diciendo que no vayamos a tener la tecnología, ni la vayamos a usar, ni tengamos un espacio para hacer lo que nos gusta o lo que tengamos que hacer. Pero dentro de todas esas cosas que hacemos o que hagamos, asegúrate de que hay un tiempo para que tu pareja, para que el otro, se sienta visible. Sienta que lo ves. Has ido hoy a la peluquería, estás guapo. Ese suéter te sienta bien. Mira, me he fijado que hoy, este tipo de cosas. Claro, como nos vemos todos los días y ya no nos tenemos tan vistos, ¿no? A lo mejor pensamos que está guapo o guapa, pero no lo decimos. ¿De qué sirve que lo sientas si no lo dices? Realmente las cosas tienen valor, no cuando se piensan, sino cuando se sacan y se transmiten. Porque entonces tienen impacto, entonces dan fruto y la palabra tiene poder.
no sé cómo vamos de tiempo. ¿A qué hora? ¿Hay 45? ¿Paramos? Vale, bien. También encontramos diferencias en el deseo sexual, por supuesto, somos diferentes. Podemos tener ritmos distintos, diferencias en el nivel de deseo sexual, lo he dicho antes. En líneas generales, y solo en líneas generales, no es una regla estática y fija que todos los hombres tienen más deseo sexual que las mujeres. Hay casos en que es al revés. Pero si hablo de la tendencia, ¿vale? Sabemos que la testosterona, esa hormona masculina, hace que el hombre tenga una tendencia mucho más espontánea. También es verdad que la educación sexual del hombre y la educación social que hay en torno a la sexualidad masculina es muy diferente a las mujeres. Los hombres, desde que son pequeños, los ves a los niños pequeños mirándose el pene, tocándolo, midiéndolo. Hablan de eso. Pero las niñas, además, es que el órgano femenino está muy discreto. No, normalmente las niñas no se juntan a hablar de sus vaginas, pero los hombres sí se juntan a hablar de sus penes. Claro, esto da un aprendizaje y un bagaje respecto a los órganos sexuales totalmente diferente, un salto cuantitativo y cualitativo bestial en cuanto a la identificación de tu sexo, tu órgano sexual como hombre, y que muchas mujeres, yo me he encontrado con mujeres que no saben cómo se llama las distintas partes que hay en su cuerpo, en su órgano sexual, en su vagina, que no lo identifican, que no, claro, como está más complicado mirarse, y hay mujeres que les tienes que decir, cógete un espejo y mírate para que empieces a ver qué hay ahí, porque si tú no sabes lo que tienes, ¿cómo vas a saber lo que le vas a decir a tu pareja de lo que te gusta? Porque claro, el otro tampoco sabe lo que hacer, porque a lo mejor te hace cosas que no te gustan, pero como tú tampoco sabes en qué tecla hay que tocar. Por lo tanto, es muy importante saber que en las mujeres el deseo es como un sistema basado en aceleración y en el freno, ¿no? Lo que nos acelera el deseo sexual en las mujeres es sentirnos descansadas, sentirnos que tenemos un espacio personal, ¿no? Para nosotras, que es muy importante. Y en ese ambiente también después está la conexión, la intimidad, el sentirnos valoradas, lo he dicho antes, queridas, atendidas, comprendidas por el hombre. Y es en todas estas circunstancias y en todo este contexto que el deseo de la mujer tiene muchas más probabilidades de fluir. Esto no significa que aun siendo todo así, porque hay hombres que pueden estar pensando, bueno, pero yo todo esto ya me esmero, lo hago tal, y aún así, bueno, pues a veces aún así hay una parte ya que es personal de la mujer que tiene que ver con si hay demasiado estrés, cómo gestiona el estrés, cómo gestiona la preocupación, si sabe conectar con su propio cuerpo, si sabe lo que le gusta, si tiene algún tipo de limitación o barrera en la comunicación para expresarse, si tiene alguna creencia errónea acerca de la sexualidad como que es algo sucio, que no se lo puede permitir. Es decir, luego siempre hay una parte individual, ¿no? Porque a lo mejor alguno de vosotros puede estar pensando, yo ya hago todo eso y aún así no funciona, ¿no? Luego entonces pues tenemos esta parte más particular. Los ritmos biológicos y emocionales distintos, claro. Las distintas etapas de la vida. Pues no es lo mismo el sexo a los 30, ¿no? Había una pregunta también por ahí, ¿cuánto es lo normal a los 30, a los 40 o a los 50? Bueno, pues no hay una cifra fija, ¿eh? Evidentemente a los 30 normalmente suele haber más frecuencia sexual, pues porque se es más joven, porque las hormonas están más altas, porque hay menos cargas. A los 40 ya baja en picado eso y cae por los hijos, los trabajos y la multitud de cargas que tenemos. Y los 50 baja la frecuencia también, respecto a los 30 me refiero, pero hay más calidad también, porque las personas somos más maduras, hemos aprendido ya muchas cosas y entendemos que nuestros cuerpos funcionan de otra manera. Y tenemos, pues, podemos tener un poco más de espacio, porque los hijos ya son más mayores también, ¿no? Podemos tener un poco más de espacio ahí
para deleitarnos, para saber un poco lo que nos gusta y cómo transmitírselo y saber que necesitamos otros tiempos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues podríamos decir esto, ¿no? Respecto a esos ritmos biológicos y emocionales distintos. La falta de sincronía y la iniciativa, lo que decía al principio. Qué importante es no dejarle toda la responsabilidad al hombre, que suele ser el que tiene más deseo, ¿no? Como decía antes, la mujer puede caer en una especie de estado de, bueno, como a mí no me hace falta, yo, pues ahí lo dejo. Ya, pero las mujeres, nosotras, tenemos esa responsabilidad. Lo decía Pablo, ¿verdad? Que tenemos una responsabilidad, no como algo frío, no como algo impositivo y no como algo que yo me tengo que imponer, sino como algo de alguna forma que Dios me ha dado para como regalo. ¿Y qué voy a hacer yo con este regalo? ¿Qué hago yo con este regalo? ¿Cómo cuido este regalo? Es importante verlo. Y cómo este regalo que se me ha dado, yo de forma generosa también se lo entrego a aquella pareja que he elegido y que es mi compañero o mi compañera con el que yo me he comprometido. Hay que verlo desde esta posición. La ausencia de novedad, rutina y repetición. La rutina, la monotonía mata el deseo, porque el cerebro lo que quiere es misterio, novedad y anticipación. Por eso, qué importante es que si siempre tenemos la intimidad en el mismo lugar, en la misma posición y siempre pasa primero lo mismo, todo es tan predecible. La mujer ya sabe, bueno, ahora va a hacerme esto, luego me tocará aquí, luego hará esto, luego me quitará. Ya, es que es muy predecible. Sábado noche, ahora me va a decir que nos vayamos a tal, que si cariño, que si quiero no sé cuántos y tal. Y ya la mujer ya dice, es que solo con esto ya se me arruga. Entonces, vamos a romper la predictibilidad en ese sentido, ¿no? Porque vamos a fomentar algo diferente. Pues mira, en el día de hoy, y ahí yo pediría, de alguna forma os diría que utilizarais vuestra creatividad, ¿no? Hay gente que puede llegar a ser muy creativa. Y la creatividad también hay que aplicarla a las relaciones y a la sexualidad. No solamente para trabajar, ¿vale? Esa creatividad la tenemos que utilizar también en las relaciones. Y cuando digo creatividad me estoy refiriendo a, bueno, pues si tú de buena mañana ya despiertas a tu pareja con su canción favorita, le haces el desayuno. O sea, haces todo lo que normalmente no harías. Eso ya es, vamos, salir de la rutina. Cosas que además tú sabes que le gustan al otro porque lo conoces. Entonces el otro se despierta y dice, ¡ay, es mi día feliz! Porque estas cosas no suelen suceder. Entonces este tipo de cosas rompe la rutina, ¿no? Cuando nos dejamos notas, cuando ponemos las canciones favoritas, cuando en vez de cenar en la cocina como hacemos todos los días, ponemos la mesa en el comedor y la arreglamos de otra forma, cuando apagamos la televisión, cuando cogemos una ropa que la queremos utilizar cuando queremos estar guapos, cuando cambio de perfume, cuando me pongo esa ropa interior que sé que te gusta o cuando la renuevo, cuando me pongo esa camisa o esa chaqueta que sabes que me has dicho que me ves guapo. Todas estas cosas sacan de la rutina y la monotonía. Si siempre tenemos relaciones sexuales en la cama, si hoy vamos a aprovechar que estamos solos y no hay nadie en casa, ¿por qué no tener relaciones sexuales en la cocina, en el baño, en la ducha? ¿Por qué no? Mucha gente dice, ay, pues porque nunca ha pasado. Ya, bueno, pues por eso estás hasta las cejas de rutina. Por eso piensa en tus propias barreras. Cuando piensas en novedad, en hacer cosas diferentes, ¿cuáles son las barreras que te vienen? ¿Cuáles son esos pensamientos que vienen y te dicen, oye, eso no lo haría nunca, madre mía? Ya. ¿Por qué? ¿Qué piensas? ¿Qué te viene a la cabeza? Porque el cerebro quiere novedad. El cerebro quiere novedad. Falta de iniciativas compartidas. Las parejas necesitamos un proyecto común, necesitamos hacer cosas para divertirnos, hacer cosas juntos para pasarlo bien. Pensad que al principio, cuando os conocisteis, hacíais cosas que os divertían juntos. Y esto generaba unión y vínculo y apego. Y entonces aparece la oxitocina. Cuando hacemos cosas con la pareja
y nos lo pasamos bien y son cosas diferentes, ese vínculo queda reforzado. Ahí estamos invirtiendo en vínculo emocional. Poco espacio para la exploración, cuando todo es rápido, ¿no? Cuando nuestras relaciones sexuales acaban siendo funcionales. Rápido y sin más. ¿Por qué no? Porque hay prisa o porque ya las hemos automatizado tanto, ¿verdad? Que no hay tiempo para la exploración. Pues lógicamente esto también acaba matando el deseo. Presión por mantener relaciones. Lo he dicho antes, cuando la mujer se siente presionada, el deseo, que es muy tímido, se esconde. Por tanto, fijaros que no es, desde la postura del hombre, no sería adecuado, es que tú nunca quieres tener sexo, es que estoy hasta las narices, es que siempre tengo que ir detrás de ti, es que ya no lo voy a hacer más, es que ya ahora paso, cuando tú quieras algo ya me lo dirás. Así hay muchos hombres, ¿verdad?, en estas posiciones. No sé aquí, pero los que me encuentro yo en la clínica, sí. Vosotros no. Y entonces hay que cambiar el speech, hay que cambiar el planteamiento. Oye, mira, a mí me gustaría tener más intimidad sexual contigo. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué necesitas? Entonces ahí la mujer te dirá, pues mira, yo creo que me ayudaría, después de estar en la charla de Silvia, esto y esto. Porque así se reduce la presión. Entonces sabréis cómo podéis conectar con el deseo de vuestra pareja y ya no estaréis en esa imposición tan incómoda de tener que estar mendigando, porque así es como se siente un hombre al final, mendigando intimidad. Y es una posición muy difícil en la que se pone. Presión, el deber conyugal malentendido y el sexo como obligación, no como encuentro, como os decía antes, ¿no? Vale, ahí. Bueno, también lo tengo delante. Siguiendo con esas barreras que dificultan la intimidad, hablaríamos de intimidad emocional, ¿no? La vulnerabilidad queda bloqueada. Lo decía antes, dificultad para mostrarse vulnerable. La vulnerabilidad es expresar lo que sientes. Muchos hombres, especialmente hombres, no se sienten capaces de hacerse vulnerables porque sienten que son débiles. Me siento débil. Si digo lo que siento y cómo me siento, me estoy exponiendo demasiado. Me pueden hacer daño. Pero fijaros, el vínculo, el pacto, la unión con tu pareja es que somos en una sola carne, pero no solamente es esto, sino también hay vinculación emocional, psicológica y espiritual. Y por tanto, aprender, dar un paso adelante y expresarle a tu pareja qué sientes, cómo te sientes, va a mejorar muchísimo y va a dar un salto cualitativo a tu intimidad emocional con tu pareja. El miedo a decepcionar a la pareja. Muchas veces cuando hay disfunciones sexuales, sobre todo los hombres cuando tienen problemas de erección o de eyaculación precoz, tienen miedo a decepcionar. ¿Vale? Esto lo hablaremos después. Pero cuando tenemos, es que si no llego al orgasmo, si mi pareja me pregunta, ¿qué le digo? ¿Le digo una mentira piadosa? Le digo que sí he llegado, que lo ha hecho muy bien. Porque es que le voy a hacer daño. Que si le digo que no, a lo mejor ya no quiere, no sé, deja de hacer cosas que están bien, pero porque piensa que no. Entonces, voy a hacer una mentira piadosa, voy a decir como que sí, y ya veremos cómo vamos saliendo de esta. Este tipo de cosas, ¿no? Es lo que nos genera ese miedo a decepcionar a la pareja. Nos ponemos una máscara, ¿no?, de fortaleza, sobre todo los hombres. No pasa nada, ¿no? Todo está bien. Pero por dentro te estás rompiendo. Pero como no has aprendido a hacerte vulnerable y a expresar lo que sientes, no puedes tener ese vínculo de intimidad con tu pareja y esto te va desuniendo cada vez más. La inseguridad emocional, falta de seguridad emocional en la relación, desconfianza o heridas relacionales previas. Bueno, pues cuando no nos sentimos capaces de expresarle a nuestra pareja lo que sentimos porque no nos hemos sentido comprendidos o comprendidas, perdemos confianza. Cuando quizá discutimos y tú sacas cosas que yo te he dicho en un momento de vulnerabilidad, pierdo la confianza. Por eso es muy importante ser muy cuidadosos y cuidar muchísimo y tener muchísimo tacto
cuando tu pareja se hace vulnerable y te dice cómo te siente, que recojas eso y que lo respetes muchísimo y que nunca lo saques en un momento de conflicto, porque si no tu pareja pierde la confianza. Cuando se produce apego ansioso, pues es un patrón relacional, el evitativo o el ansioso, ¿no? Que tiene que ver con haber aprendido cuando nuestras educaciones en la infancia han sido muy inestables, que igual nos daban afecto, que igual nos lo quitaban, ¿no? Pues eso ha generado un patrón relacional ansioso en el que tenemos miedo a ser dejados por la otra persona y dependemos mucho, ¿no? Emocionalmente de esa persona. O el apego evitativo en el que intento no implicarme demasiado, ¿no? Porque he aprendido que si me implico demasiado me hago daño también, me van a hacer daño. Recordemos que la intimidad sexual requiere intimidad emocional previa. No es factible estar teniendo relaciones íntimas, sexuales, saludables, si previamente no hay una intimidad emocional previa. El corazón debe sentirse seguro antes que el cuerpo. ¿Vale? El corazón debe sentirse seguro antes que el cuerpo. Bien, son 12:45. Paramos aquí, que son 15. 10 minutitos. Muy bien, pues ahora paramos 10 minutos. Nos encontramos aquí a 55 aproximadamente.